Bien, nos vamos conectando. Bien, en lo que vuelven todos, vamos a ver este pequeño video y que ilustra cómo el ambiente puede cambiar el funcionamiento del cerebro. A ver, Hoy vamos a ver. vamos a rendir un homenaje a Aplisia, un invertebrado marino conocido vulgarmente como... Perdonen, ¿se escucha el sonido? Sí. ¿Tenían alguna pregunta antes de comenzar? Sí, Lisen. Buenas noches, ¿No? yo voy a levantar mi mano. ¿Aló? Hola, ¿me Sí, escuchan? adelante, por favor. Ya, buenas noches. Tenía una consulta con respecto a la actividad. ¿Tendríamos que subirla en este momento o cómo es que no me quedó muy claro? Sí, sí, tienen que subirla. ¿Ahorita? Sí, claro, había un límite para subir. Ah, perdón, es que no me quedó muy claro. Enseguida la subo, gracias. Ok, muy bien, está muy bien. Vamos con este pequeño video, a ver, y lo comentamos. Está basado en los estudios de Eric Kandel, premio Nobel, uno de los poquísimos psiquiatras que recibió un premio Nobel. Hoy vamos a rendir un homenaje a Aplisia, un invertebrado marino conocido vulgarmente como liebre de mar. Se preguntarán por qué. ¿Por qué una babosa que vive bajo el mar debe recibir tal honor? Pues bien, aquí donde la ven ha ayudado a muchos neurocientíficos a conocer con más profundidad nuestro cerebro. Concretamente ha sido utilizada para estudiar el aprendizaje y la memoria en humanos. Al igual que nosotros, la liebre de mar aprende del entorno. Este aprendizaje y los cambios que provoca se pueden detectar a través del estudio de células individualizadas. En Aplisia, conseguir aislarlas es mucho más sencillo que en humanos. El cerebro humano tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Aplisia no llega a 20.000. Además, estas son mayores, por lo que facilitan el estudio tanto de las neuronas como de sus relaciones sinápticas. La técnica es sencilla. Se localiza y aísla la neurona. Después se le insertan microelectrodos para darle estímulos externos y así poder trazar el camino seguido por los impulsos nerviosos. Con esta técnica se han llevado a cabo varios experimentos. Estudio 1. El cambio biológico del aprendizaje. Aplisia tiene un instinto de protección que involucra solamente dos tipos de células: las sensoriales, que detectan el peligro, y las motoras, que hacen que el músculo reaccione. Los científicos han utilizado el sistema de microelectrodos para estudiar este proceso. Un simple chorro de agua hace que contraiga las branquias para evitar que se dañen. Una vez aprende que el chorro no la lastima, deja de contraerlas. Tras su aprendizaje, los científicos han visto que el camino seguido durante la transmisión de la señal ha cambiado. Es decir, que hay un cambio biológico en la sinapsis debido al proceso de habituación. La primera neurona sigue detectando el chorro y no cambia su comportamiento. Pero en la sinapsis la señal se pierde, puesto que la segunda neurona no contrae el músculo, no reacciona. La sinapsis se ha modificado según lo que el animal ha aprendido, que el chorro no es dañino. Estudio 2. Proteínas involucradas en la memoria. Para saber qué proteínas están involucradas en la memoria a largo plazo, los científicos han recurrido de nuevo a las neuronas gigantes de Aplisia. Para el experimento han aplicado una serie de descargas eléctricas. Tras la sacudida, se ha observado que los animales liberan un neurotransmisor conocido como serotonina. Pero los científicos han observado que la serotonina no es la única responsable del aprendizaje duradero. Sorprendentemente, una proteína conocida como factor de crecimiento también está involucrada. Tras bloquear una serie de receptores, los científicos han observado que estas proteínas son tan esenciales para la inducción de la memoria a largo plazo como para el desarrollo del cerebro. Los estudios con Aplisia han aportado nuevos datos sobre la plasticidad de los circuitos cerebrales y los procesos bioquímicos relacionados con la memoria. Ahora se espera que estos hallazgos puedan ayudar a encontrar soluciones para los tratamientos de la pérdida de memoria relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Hola Fly es un grupo de viajeros a los que no les gusta quedarse sin internet. Muy bien.
Bueno, entonces, ¿por qué los científicos estudian en este animalito? ¿Por qué no estudiar de pronto en animales más complejos? ¿Entendieron por qué? ¿No? Bueno, básicamente es porque tienen neuronas tienen neuronas muy grandes y es fácilmente visible al ojo humano las modificaciones que éstas se van a dar. Este estudio literalmente nos muestra cómo el aprendizaje es capaz de cambiar, si me permiten, el cableado de nuestro cerebro. Las experiencias externas literalmente pueden modificar nuestro funcionamiento cerebral todo el tiempo. Sino ahí también tenemos el dato de cómo el estrés postraumático es capaz de empequeñecer al hipocampo. Recuerden que en el estrés postraumático va a haber un problema de integración de la memoria y como estos recuerdos van a venir con tanta fuerza que va a ser subjetivamente como si estuvieran viviendo nuevamente. La ansiedad, la angustia asociada a los flashbacks. Y esto tiene que ver con estas alteraciones producidas por cosas externas en el hipocampo, además de los estudios que existen de cómo los niños, sobre todo en la primera infancia, son influenciados negativamente desde el punto de vista neurobiológico por experiencias, por ejemplo, de maltrato infantil. Vamos ahora a ver esto que es la indefensión aprendida. Veamos. El aprendizaje y la motivación están relacionados con los problemas humanos de adaptación social y de superación de obstáculos en la vida. Experimentos efectuados con animales de laboratorio muestran también que la soledad impuesta o la superpoblación de un recinto degeneran rápidamente en la degradación del sistema inmunológico, la depresión, la violencia y el suicidio. En los años 70, un equipo de científicos dirigido por el psicólogo Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania analizó las reacciones de ratas de laboratorio cuando se las enfrentaba a una descarga eléctrica no programada. De las 5 ratas de una jaula, solo una de ellas tenía la oportunidad de pulsar una palanca que evitaba la descarga a todo el colectivo. Así, si la rata, llamémosle gestora, presionaba la palanca, ninguna de ellas recibía la descarga. Las otras 4 ratas murieron en 12 días, mientras que la rata gestora murió en el tiempo esperado, 2 meses después. Lo que sumió a las demás ratas en la depresión y la muerte no fue el número de descargas, porque todas recibían las mismas, sino la imposibilidad de hacer algo por evitarlas. Las descargas no eran provocadas por ninguna acción. Cuando pasaba la corriente no era su culpa, y cuando no se producía la descarga, tampoco. Así pues, no solo no tenían ningún control, sino que no podían aprender. El equipo investigador llamó a este causante directo de la depresión el aprendizaje de la desesperanza. Lo que salvó la vida a la rata que contaba con la palanca fue la posibilidad de interactuar con el mundo que la rodeaba. Este experimento fue uno de los pioneros en poner de manifiesto la influencia del estado de ánimo sobre el organismo. El caso de las ratas de la desesperanza dejó claro que las relaciones con el medio son tan importantes como las relaciones con los demás. Muy bien.
Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender en lo que respecta a la desesperanza aprendida? ¿Cómo podemos llevar esto al consultorio, a nuestros consultantes? Lo que nos dice el video literalmente es que hechos externos pueden modificar el funcionamiento del cuerpo tal así que hasta puede bajar nuestras defensas, por un lado. Pero por otro lado, miren ustedes cómo en el experimento las ratitas que de pronto tienen una mejor habilidad de adaptación son las que pueden controlar algo. Hay, hace un tiempo atrás me tocó visitar la prisión de Alcatraz en San Francisco, es una atracción turística y son unas prisiones, unas celdas terribles, ¿no? Y había gente que podía estar en aislamiento meses, sin luz, sin contacto con los demás, y cuentan que podían llegar a psicotizarse. Sin embargo, algunos presos descubrieron que manteniendo su mente ocupada, resistían mejor. ¿Y cómo podían ocuparse? Tomando en cuenta que no había absolutamente nada que hacer. Arrancaban un botón de su uniforme y tiraban el botón en medio de la oscuridad, ¿eh? Y lo buscaban, dónde había caído. Miren, a pesar de esas condiciones tan extremas, habían logrado encontrar un espacio que podían controlar, que se traducía en ese juego, ¿no? En esa búsqueda. Estamos hablando de presos en confinamiento solitario. En el consultorio, bueno, en terapia va a tener un papel fundamental porque hay gente que, oye, realmente tiene una vida muy difícil, muy dura y hay condiciones que no van a cambiar, condiciones externas, pero es lo que realmente aporta Aaron Beck, ¿no? Cómo te lo tomes, cómo leas las cosas y cómo reacciones a partir de esa lectura. ¿Eh? Y no queda solamente ¿no? en la mente, ¿no? Sino estamos viendo cómo filtremos eso puede llegar a modificar severamente nuestro organismo. Y aquí tenemos algunos gráficos interesantes que muestran cómo la terapia cognitivo-conductual puede modificar la actividad cerebral. Todo esto medido por ejemplo, tomografía por emisión de positrones en el trastorno obsesivo compulsivo. Pero el gráfico que tengo no tiene que ver con TOC, tiene que ver sí, con un grupo que fue sometido a terapia cognitivo-conductual, pero este grupo tenía síndrome del intestino irritable, o lo que comúnmente conocen como colon irritable, algo por lo cual suelen ir con mucha frecuencia los consultantes al gastroenterólogo y se toman de todo, ¿no? En este estudio fueron capaces de demostrar que había mejoría. No en todos, hubo dos grupos de respondedores y no respondedores. Y en el grupo de respondedores a terapia cognitivo-conductual que experimentaron un descenso en sus síntomas de síndrome de intestino irritable, vimos lo siguiente, ¿no? En azul, los no respondedores tuvieron más cambios en esta zona, ¿no? Miren ustedes. Y esta región está asociada con la comunicación en las áreas emocionales y visuales del cerebro. El gráfico B nos muestra ganglios basales y tálamos, núcleos subcorticales. En rojo amarillo, los respondedores tuvieron más cambios en estas áreas que regulan ¿qué? Emociones. En gran parte, pues es eso, ¿no? El intestino irritable, lo que no pueden digerir emocionalmente, entonces sale a través de esta actividad intestinal. Pero los que trabajaron con TCC y respondieron, notamos que esta área se tornó más activa. Y finalmente en la parte C tenemos el cuerpo calloso, esta estructura que une ambos hemisferios cerebrales, y vemos que a este nivel hubo más cambios en los respondedores. ¿Y esto qué quiere decir? Que se comunicaban de forma más efectiva. Diversos, múltiples estudios nos muestran cómo TCC es capaz de modificar el cerebro, pero no será una
mm, un toque de magia, ¿no? Habrá un grupo que no responda. Y esto hasta lo podemos graficar con este tipo de tecnología. ¿Algún comentario sobre lo que hemos visto? ¿No? Bien, vayamos al otro, con lo cual se van a tropezar, ¿no? Que el clásico que me dicen, ¿no? ¿Qué tan bajo he caído? Que ahora estoy en el consultorio del psiquiatra. Ya creo que esta gente hubiese preferido ir a la cárcel o estar quebrados económicamente que visitarme. Como si lo que estuvieran haciendo fuera algo indigno, ¿no? Que tiene que ver con la lectura. Y dicen, no me quiero tomar el remedio porque me hace recuerdo que estoy enfermo, o que soy débil, que no puedo controlar, ¿no? No, yo quiero ser feliz sin necesidad de nada externo. Y yo les digo, oye, pero tú usas gafas, usas lentes, estás viendo gracias a tus lentes. Bueno, en parte les digo yo, no son tus lentes los que ven. Tus lentes facilitan que tú veas. Así como un niño, ¿no? Que no puede leer, el pobrecito, porque ve todo borroso, le pones lentes y va a tener la oportunidad de leer. Los lentes no harán que se vuelva un lector conspicuo, ¿no? Y que sea muy elocuente, no, no, tendrá que esforzarse. Pero sin los lentes era muy difícil porque veía borroso, le dolía la cabeza y la verdad es que estaba bien difícil que logre su propósito. De igual manera, el psicofármaco es una herramienta que permitirá que nuestros consultantes puedan continuar su vida o desarrollarla de forma más plena y no una, una debilidad, ¿no? Hay que tomar como lo que es. Miren, por ejemplo, yo tengo una córnea trasplantada en un ojo y en el otro tengo un estroma intracorneal, una especie de alambre que evita que mi córnea se parta. Imagínense que yo diga, no, yo quiero ver con mis propios ojos. Seguramente a esta altura ya estaría ciego. De igual manera, la gente que se pone marcapasos, la gente que toma pastillas para que no se suba su presión o no suba su azúcar, pero les cuesta mucho entender que las emociones tienen una base biológica y que habrá ocasiones que uno requiere de estas herramientas. Ahora sí, hablemos de la tarea que han tenido. ¿Recuerdan el caso de Sara? Eh, Cuénteme, ¿en qué consistía el caso de Sara? ¿Qué recuerdan? ¿No recuerdan nada? ¿Cuál era Sara? ¿Qué padecía Sara? La paciente que presentaba síntomas de ataque de pánico. Gracias, Carla. Exactamente. ¿Y qué repercusión había tenido en su vida? Durante 2 años se aisló y no salía de casa. Imagínense, no es por nada que se dice que los trastornos mentales son la principal causa de años de vida ajustados a discapacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no te vas a morir, que probablemente no vas a estar tirado en una cama, pero no estás pudiendo hacer tu vida. Estás limitado. Y en el caso de Sara, le bloqueó por completo su vida. Había intentado por múltiples medios el recuperarse, pero ahí faltaba una pieza, faltaba un engranaje, que era el fármaco. Y el caso de Elena, ¿recuerdan el caso de Elena? ¿O no había ninguna Elena? Hasta donde yo me acuerdo había, pero puede que me olvide. Carla, por favor. Elena estaba tomando 3 años con antipsicóticos, ¿no? Ujú. Y en realidad la diagnosticaron con estrés postraumático Sí, y no tenía medicación con ese diagnóstico, ¿no? Y se sintió mucho mejor trabajando en psicoterapia. ¿qué opinan de eso? Perdón, que no se detectó, ¿no? A tiempo, o sea, la estaban tratando bajo un diagnóstico erróneo, podríamos decir. Cierto, el diagnóstico era erróneo, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el error? ¿Por qué hicieron un mal diagnóstico? Lisbeth, ¿qué ocurrió?
Si usted cuando estamos empezando la clase, usted dijo que hay personas que necesitan y otras personas que no, y nuestra función es identificar cuándo es que podemos o debemos, o bueno, se debe, ¿no? Derivar y que mediquen los psiquiatras y cuándo no. En este caso, no se hizo una indagación más profunda de lo que tenía, no considero que no hubo esta psicoterapia por sus anteriores terapeutas y no pudieron diagnosticarla correctamente, ¿no? Y al no diagnosticarla correctamente, la medicaron y eso hizo que este medicamento se consuma por tanto tiempo cuando usted había mencionado que no debe consumirse así, ¿no? Gracias, Lisbeth. La molécula estaba errada y ahí faltó algo bien especial. Escucharla de inicio a la paciente. Muy bien. No la escucharon. Les cuento un caso real. Me tocó ver a una muchachita, creo que tenía 17, 18 años, cuando me pidieron examinarla. Y esta muchachita estaba recibiendo medicación hace aproximadamente 3, 4 años. Se dormía en el pitre del aula, estaba en promoción. Es así que la terminaron sacando y la muchachita se quedaba solamente en casa, hacía tareas y mandaba al colegio. Reviso lo que le están dando y son una multitud de antipsicóticos y sedantes. ¿Qué es lo que pasaba? Resulta que la muchachita no dormía en la noche, nada, cero de cero. Entonces la niña se iba al cole y en el cole se dormía, a pesar de que los sedantes y los antipsicóticos le habían dado mucho más antes. Resulta que ella dice que escucha y ve cosas en la noche. Los profesionales que les tocó atenderla dijeron, escuchas voces, hija mía, abra su boca, tome su antipsicótico. No, no puedes dormir, tome sus sedantes. Escuchando a esta muchachita, lo que encuentro es todo un historial de desgracias. Era muy cuidada por su madre, venía de un entorno muy privilegiado, no había ningún problema en su familia, pero la historia venía de más atrás. Todo comenzó cuando era bien niñita y vivía en Cochabamba, ahora vive acá. Iba a un colegio de elite, de estos colegios carísimos en inglés, y resulta que por esa época su papá y su mamá, ya están divorciados, tiene otro marido la señora, se peleaban un día sí y otro también. Y eran tan inconscientes que la usaban de mediadora. Una niña hermosa, ¿no? O sea, hermosa de empática y de madura. Simultáneamente estaba pasando algo muy triste. Resulta que esta chica, en el recreo, el profesor la violaba, la abusaba sexualmente, todos los días. Después de abusarla sexualmente, la metía en el ropero, ¿no? La chica empezó a tener diferentes problemas físicos, nunca contó a nadie nada. Recuerdan que no podía dormir. ¿Y por qué no podía dormir? Porque cuando llegaba la noche tenía flashbacks. La oscuridad despertaba recuerdos traumáticos en ella. Y esos recuerdos traumáticos, estos flashbacks, eran tan intensos que parecían alucinaciones, pero no eran alucinaciones, eran recuerdos vívidos. Pasó las de Caín, ¿eh? Porque después le cambiaron de colegio, en el otro lugar la niña se ponía tan nerviosa porque tenía miedo que la agredan, que vomitaba, las compañeritas le hicieron bullying, una de las que limpiaba el baño le hizo comer su propio vómito, ¿no? Y esta muchachita nunca decía nada porque, claro, en el hogar era la de San Quintín, era una batalla constante. Y todo esto no sabía la madre, no supo la familia. Fue después de la exploración, de escucharla detenidamente, que se descubrió esto.
Se procedió a hacer un tratamiento, terapia de exposición prolongada para el trauma, se recuperó por completo y aquella niña que antes tomaba por lo menos 8 fármacos, ya lleva cerca de 6 años sin tomar ni una sola medicación. Tiene su negocio propio, está comprometida para casarse y es probable que se acabe mudando a Cochabamba nuevamente el próximo mes de diciembre. ¿Ah? Alguien a quien no escucharon, no se detuvieron a preguntarle, a ayudarle a entender, ¿no? Porque de pronto quien tiene trastorno de estrés postraumático complejo ni siquiera la tiene clara todo lo que ha vivido y peor si eres menor de edad. Y en este caso vemos la necesidad de validarla, de escucharla y que ahí pues el fármaco jugaba un rol muy marginal y que por el contrario estaba complicando las cosas en vez de ayudar. El otro factor es la personalidad, ¿no? La personalidad. De pronto, eh, ayer viene un papá, una muchacha de 18, 19 años, la chica esta tiene ansiedad social, tiene trastorno de déficit de atención y como todo tipo de, como típica persona con trastorno de déficit de atención, la medicación la toma un día sí, un día no, la deja por aquí, por allá, porque no hay la supervisión. Pero ahora que ha entrado a la universidad se siente tan mal, tan estresada y está haciendo terapia, está haciendo DBT, la verdad es que le ha ayudado, pero no hay nada, ¿no? Al déficit de atención y tampoco han podido trabajar mucho con la ansiedad social. Por lo tanto, está muy ansiosa y le dijo al padre, llévame al psiquiatra, ¿no? Y el padre y la madre vienen preocupados. Uy, lo que no queremos es que de pronto ella esté manipulando para que le dé medicación más fuerte y dependa toda su vida. Amigos, si fuera así ella dependiente, para comenzar no haría lo que hace, ¿no? Es dejar el remedio cada 2 por 3, que no lo toma de forma constante. En este momento se debe estar sintiendo muy mal como para haber pedido ayuda. Y claro, se le hizo los tests y se encontró que su ansiedad era severa, ¿no? Y era severa porque, claro, imagínense, a cambio de un nuevo ambiente que es el ambiente universitario, sos una persona con ansiedad social, es un ambiente de muchas vanidades, ¿no? Y se siente muy insegura. Y cuando ha sacado buenas notas en las cosas que sí le gustan, en las cosas más áridas, las notas están muy bajas y está llena de frustración e impotencia por sus problemas de concentración. En ese caso, pues, era más prejuicio de parte de los padres. Sin embargo, puede haber personas que tienen un perfil dependiente. Y ahí es tan importante la comunicación entre terapeuta y médico prescriptor. No le vamos a dar a una persona con un perfil dependiente una benzodiazepina, un Neuril, que tienen un potencial adictivo. O si nos enteramos que se está tomando una sopiclona, que es un hipnótico, algo que sirve para dormir, que desafortunadamente se vende en Bolivia sin receta, que tienen un potencial adictivo enorme, ¿eh? Y nos está diciendo, bueno, mira, me compré, le dice a su psicólogo, me compré sopiclona, porque eso me recomendó la farmacéutica en la farmacia. Y me lo estoy tomando y estoy durmiendo. Y tú sabes que va 3 días. Y sabes, la conoces bien, sabes que es bien dependiente. Tiene que soltar eso, porque lo va a agarrar y no lo va a soltar. Y parece un chiste, ¿sabe? Esto es la sopiclona, total, solo para dormir. Hace algunos meses atrás, el hermano menor de un amigo muy cercano ha perdido a su hermano. Un neurocirujano brillante que se fue al Brasil a estudiar, que estaba haciendo una carrera allá, pero un chico que tenía sus problemas de ansiedad social y sazonaba su ansiedad social con alcohol. Y muchas veces no podía dormir. Empezó a prescribirse sopiclona, acabó tomando 40 sopiclonas al día. Ya no las tomaba para dormir, las tomaba porque entraba en abstinencia cuando se acababa el efecto. Sopiclona dura 2 horas en el cuerpo. Se tomaba 40 y este muchacho se subió hacia su auto y se estrelló contra un bus en plena avenida principal en Río de Janeiro. Y luego se escapó. Crimen gravísimo en el Brasil.
Fue a juicio y luego se escapó del Brasil. Se vino aquí a Bolivia, más amargado todavía, y se le pidió internarse, no quisieron, lo se protegieron, vieron que era como una vergüenza brutal. Y desafortunadamente el muchacho murió de una sobredosis hace relativamente poco. Una persona, imagínense, neurocirujano, todos los años que trabajó para llegar a esa posición y a partir de un uso inadecuado acaba perdiendo la vida. Que obvio, como todo ansioso social era dependiente, ¿no? Y que encima alguien que ha tenido problemas con el alcohol, fácilmente se le pegaban los remedios con potencial adictivo, ¿eh? Porque hay remedios que no son adictivos para nada, la gran mayoría, y hay que saberlos usar. Por otro lado, los obsesivos, ¿no? Que empiezan a revisar por derecha y por revés la bula, ¿no? Los datos en Internet y empiezan a tener síntomas que no son nada más que el efecto nocebo. Al igual que el placebo, que dices, ah, bueno, esta pastillita me va a hacer bien y ya me siento bien a los 2 días, cuando sabemos neuroquímicamente que no hay forma de que se sienta bien, que no es el efecto del remedio, sino se está sugestionando, también hay el efecto nocebo. Estoy tan asustado de que este remedio me haga daño que me acaba haciendo daño, pero no por el remedio per se, sino porque mi propio psiquismo está produciendo esos síntomas. El ansioso ya les había comentado, ¿no? Que cuando tengo que decirle a alguien ansioso que le voy a sugerir que que reciba una medicación, bueno, tengo que hacerlo con mucho cuidado. El paranoide, que probablemente es el peor, ¿no? Porque no le, no le haces tomar una medicación, porque claro, de por sí piensa que los demás están en su contra y dice, nadie me va a controlar, nadie me va a hacer daño, ¿no? Ayer vino precisamente el papá de una señora que es profesora universitaria, muy inteligente. Yo la vi hace aproximadamente 10 o 15 años. Casualmente, hace muy poquito, me salió en Facebook un testimonio de ella que decía, me medican para envenenarme, mi padre me quiere matar, el doctor fulanito, la psicóloga fulanita. No me mencionó a mí por suerte, porque claro, nos vemos 10 15 años. Y uno podría creer hasta por ahí, pero cuando empiezas a leer el texto con detalle, es bastante incongruente, incoherente y se sale por la tangente. Bueno, viene este señor y me dice, bueno, mi hija está muy mal, no se toma medicación hace mucho tiempo y nos ha acusado a mis otros hijos de que le queremos hacer daño y va por allá haciéndonos lío, demandándonos, ¿no? Nunca le dieron medicación en su contra. Cuando estuvo bajo mi cuidado, recibió un antipsicótico porque tiene el diagnóstico de trastorno delirante, antes paranoia, y la verdad es que mejoró increíblemente. Terminó su doctorado, se enganchó a la carrera universitaria, logró un puesto de profesora, que no es nada sencillo, en la universidad pública, pero en algún momento, pues, eh, dejó la medicación, ¿no? Dejó la medicación, no sé por qué, no sé si sus consultantes, los médicos y los psicólogos que le llevaban el caso, se olvidaron de que la paranoia nunca se va, ¿eh? Que hay que ir con pies de plomo. Y obviamente piensan que perderían el control. Y ni qué se diga el narcisista, que yo diría que es el peor, ¿no? Porque ese sí no le entra una nueva idea ni a palos, ¿no? Recuerdo el caso de una mujer, Dios mío, tenía 2 hijos con enfermedad mental grave, ¿eh? Uno tenía depresión mayor, muy severa, y el otro tenía una adicción muy severa. Venía y me dictaba literalmente cátedra de la medicación y qué se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer. La tragedia hizo que, bueno, uno de ellos nunca terminó los estudios, estaba estudiando en la Universidad de Nueva York, acabó literalmente viviendo en las calles, y el otro, en un episodio de manía, sufrió un accidente, cruzó una autopista en los Estados Unidos y perdió las piernas. Y acabó, pues, en silla de ruedas, ya con las piernas amputadas. Y en gran parte porque, pues, la madre era la que dictaba qué se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer, y era una lucha permanente, y la opinión del profesional siempre era invalidada. Estos factores de personalidad hay que tomar en cuenta porque lo que podamos llegar a prescribir puede ser mal utilizado, pero a la misma vez para saber escoger nuestras palabras cuando conversamos con ellos. Otros factores muy importantes y que son bastante
desapercibidos, ignorados, es la etnofarmacología. Cuando todos los seres humanos somos iguales, nuestra genética es muy parecida, pero también es cierto que de acuerdo a nuestra etnia podemos llegar a procesar la medicación de forma distinta. Me ha tocado ver en los Estados Unidos gente con unas dosis brutales, dosis que nunca usaría en gente en Bolivia, ¿no? Una capacidad de procesar medicación enormemente, que mataría yo a alguien así. Pero a la misma vez me ha tocado ver en gente, por ejemplo, de origen judío, gente de origen croata muchas veces, unas reacciones, unos efectos colaterales eh, difícilmente descritos en la literatura, ¿no? Cómo el componente étnico puede jugar un rol, cómo podemos procesar la medicación de forma distinta. Pero obviamente estamos hablando de extremos. Lo que uno cree sobre la medicación, sobre el trastorno, sobre lo que se espera, va a influir en lo que es la adherencia. Este término adherencia tiene que ver con la capacidad de cumplir con las recomendaciones que te ha dado tu profesional de salud, que es todo un tema, ¿eh? Y no solo en psiquiatría, sino en todos los campos de la medicina, inclusive en terapia. ¿Cuántas veces das una tarea y no la van a hacer? O no vienen con la frecuencia que les has dicho y no logran tener la adherencia. Tiene que ver con la percepción, tiene que ver con convencerles de que estén plenamente conscientes de por qué y para qué se hace eso. Y en ese sentido es bien útil el trabajo conjunto que se haga entre el terapeuta y el médico para poder apuntar en una misma dirección y de pronto no dar un mensaje erróneo. Eh, bueno, esto es curioso, ¿no? En China, si tú prescribes litio, lo ven como algo muy bueno, como algo muy positivo. Versus acá, que si yo le digo a alguien que le voy a dar litio, a veces se pone muy susceptible y dice, no, me han dicho que me va a dañar la tiroides, el riñón, o me va a engordar, ¿no? Como si les estuviera ofreciendo veneno. Entonces, las creencias, ¿no? En nuestro medio es con las vitaminas, ¿no? O con los factores de transferencia, Herbalife, Omnilife, la gente no duda en gastar su platita, o en embutirse eso, cuando no se los ha prescrito un médico ni un profesional, sino porque se los dijo la comadre o porque alguien conocido se los vendió o vieron en internet. Y esas cosas son tan peligrosas como cualquier otra sustancia que se use sin supervisión. Y o peor aún, ¿no? Porque detrás de eso no hay estudios científicos, lo que hay es una compañía que trata de vender sus productos como todo en lo que es el sistema capitalista, importándoles muy poquito si realmente va a traer un beneficio o no. Bien, entonces esta parte me gustaría resaltar que lo que tratamos no son trastornos, sino tratamos personas. Y la persona va a depender de sus creencias culturales, sus rasgos de personalidad, inclusive sus características étnicas para interactuar con esta medicación que vamos a proponerle, que el éxito terapéutico va a depender no solamente de si la molécula es buena o no, sino también de cómo va a percibir psicológicamente, del trabajo que hagamos a su alrededor, inclusive del comentario que haga la familia, ¿no? Muchas personas con esquizofrenia dejan de tomar su medicación y entran en recaídas y luego es una tragedia porque toda internación psiquiátrica es muy traumática y muy dolorosa. ¿Por qué? Porque pues, le decía a la madre, estoy gastando una fortuna en tus remedios, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir él? No quiero que mi familia quiebre por culpa mía, dejo de tomar, lo cual no solo genera sufrimiento para todos, sino además es hasta antieconómico, porque una internación va a costar mucho más que eso, y además hay que ver no solamente a la persona que va a sufrir por esto, sino que inclusive la persona con un trastorno mental mayor, crónico, con la medicación adecuada, oye, puede volver a la funcionalidad, puede aportar enormemente a la sociedad. No olviden que, por ejemplo, gente como el presidente Boric de
de Chile, ¿no? Presidente Boric de Chile abiertamente dice, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, tomo medicación, hago terapia. Y desde que me decidí, porque él dice, he tenido síntomas desde los 6 años, pero desde que me decidí seriamente a seguir un tratamiento, oye, mi vida ha ido para mejor, pasando por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que no duda en decir abiertamente, sí, tomo ketamina porque he tenido cuadros de depresión muy severos y me han ayudado, ¿no? Y esto es independientemente si son buenas o malas personas, o si coincidimos o no ideológicamente con esas personas, pero no podemos negar que son personas muy funcionales y que es posible que sin las herramientas adecuadas, pues hubieran estado muy por debajo de lo que da sus capacidades. Entonces, escoger el fármaco adecuado, pero también en el contexto adecuado. Comentarios, por favor. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. O sobre el examen, si quieren preguntar, sobre la prueba que han hecho. ¿Les pareció algo difícil, algo fácil? ¿Les presentó dudas? Vamos a hablar con ellos con detalle. Voy a leer sus aportes, pero si quieren adelantar algo o sus experiencias, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poco, a grosso modo, sobre algunos conceptos históricos, porque conocer de dónde venimos ayuda a evitar errores. Hay tantas cosas que se quieren vender como nuevas y la verdad es que ya se han hecho, ya se han visto. Y también, obviamente, mi propósito es poder deshacernos de prejuicios, de cosas que de pronto están centradas en el mito y no en datos, ¿no? Y lo que es la psicofarmacología es una disciplina científica que va a estudiar cómo los fármacos van a modificar la conducta, la función mental en su interacción con el sistema neuroendocrino. Y el ser humano desde siempre ha querido modificar la conducta por medios biológicos. Por ejemplo, esta fotografía yo la saqué en el Museo del Oro del Perú y nos muestra dos cráneos trepanados, es del Imperio Inca, donde estas personas fueron sometidas a esta neurocirugía para que salga el demonio de sus cerebros. Curiosamente, ellos no conocían el metal, no conocían los antibióticos. Sin embargo, tenían un índice de sobrevivencia muy alto, y no solo de sobrevivencia, sino hasta también de mejoría sintomatológica. Resulta que hay cuadros, por ejemplo, como la hipertensión endocraneana, cuando aumenta mucho la presión dentro del cráneo, y que incluso en nuestro presente lo que se hace es una cirugía para liberar esa presión. Y cuando uno está con hipertensión endocraneana, suele estar confuso, suele estar agitado, y imagínense los antepasados, que esta persona toda confusa, toda agitada, le operan y de pronto se recupera. Y sabemos que buena parte de ellos se recuperaban. ¿Cómo creen que sabemos? Miren, 80% de los que eran sometidos a neurocirugía sobrevivían. Y eso que lo hacían con sílex, con piedra filosa. Realmente eran muy hábiles. ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo sé, por ejemplo, que este no sobrevivió? Este se murió en la cirugía, quizás un poco después, pero este sí sobrevivió. ¿Cómo lo sabemos? A ver, observe con detalle. Como psicólogo, ustedes son muy observadores. ¿Qué diferencia hay? Pareciera que el de la segunda imagen, como se hubiera intentado cerrar, y el Oh, otro está abierto, obviamente, pero los lados como que está aún más abierto. cierto, buena observación. Entonces, creció un hueso nuevo, no tanto como para cerrar el orificio, eso no es posible, pero acá, miren, el hueso se quedó abierto, las celdas óseas, porque este pobre hombre se murió, ¿no? Pero este sobrevivió, sobrevivió tanto que, miren, hizo
nuevo tejido. Eran tan exitosos los antepasados de esta región que este estudio de Kusher y colaboradores del 2018 fue capaz de demostrar que eran mejores cirujanos que los cirujanos estadounidenses del siglo XIX. Imagínense que durante la guerra civil, 46 al 56% de los pacientes sometidos a cirugía craneal en Estados Unidos durante la guerra civil se morían, mientras que en el Imperio Inca solo el 17 al 25% se morían. Imaginen esos conocimientos ancestrales. Y esto lo saqué en Tihuanaco, ¿eh? También hay un cráneo trepanado y que se observa que hubo una recuperación. Bien, entonces comenzamos, ¿no?, como civilización, como raza humana, a través de lo que es el empirismo, ¿no? Probamos si funciona esto, si funciona lo otro, y tratamos de repetir eso en situaciones similares. Esto es de la corriente empírica. Y desde la corriente mágica simplemente se le ocurre a alguien por alguna asociación del pensamiento mágico que pudiese servir, pero eh, eso generalmente pues no funcionaba, aunque por serendipia podría darse el descubrimiento de algo, ¿no? Y vemos que se utiliza sobre todo una diversidad de sustancias. Pamela, por favor, adelante. Y perdón, esto quiere decir que, bueno, las personas vivían con el cráneo abierto. Sí, 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 pero no creas que estaba como una herida abierta, ¿no? Inclusive hoy entre nosotros hay gente Mm. que no tiene un pedazo de cráneo, ¿eh? Está el tejido subcutáneo recubriendo, el cuero cabelludo recubriendo. Entonces estas personas les hacían la cirugía, les Mm. retiraban el cuero cabelludo y luego les volvían a costurar. Y lo que hacía el cuerpo era crear una membranita, ¿no? Pero claro, era muy delicado ese señor. Si le tocabas de ahí podía convulsionar, pero no, no era herida abierta, evidentemente. Mm. Oh, ya. Es que Muy, es es- muy, muy salvaje, ¿no? bueno, pero mira, tenían efectividad, le salvaban la vida a la gente y seguían adelante y esa persona sin ese procedimiento se moría. Bueno, entonces durante la antigüedad, el Imperio Romano, el Imperio griego, se fue probando, ¿no? El empirismo se impuso, pero en la Edad Media el pensamiento mágico recobró fuerza, aunque los árabes, que por ese entonces ocupaban España, fueron los que eh, fueron capaces de guardar los conocimientos de la antigua Grecia y Roma y desarrollaron sus propios conocimientos. Los musulmanes de aquella época eran mucho más modernos que muchos de los actuales, ¿eh? Tenían una capacidad de explorar, por ejemplo, hierbas para probarlas en diferentes condiciones. Eran unos científicos netos, ¿no? Y también prueban con terapias físicas, como por ejemplo baños termales, ejercicios. Durante el Renacimiento surge nuevamente el interés en el empirismo y esta foto tan bonita nos muestra una ilustración de Juan Bosch. Juan Bosch era un pintor holandés y en este gráfico se burla de la gente ignorante, porque acá, ¿qué es lo que vemos? A este señor le están sacando la piedra de la locura, es que, ¿no? Este es un charlatán, por eso lo pinta como un embudo en su cabeza. Un charlatán, la iglesia como colaboradora de esta estafa, ¿no? La monja como una tonta que no sabe ni leer y que se pone el libro encima de la cabeza. ¿Qué está haciendo este estafador? Le corta el cuero cabelludo y saca la piedra debajo de su manga y le dice, ¿viste? Ahí está, la piedra de la locura, te la he sacado de tu cabeza. Esto que parece un disparate era un